nos encontramos celebrando el domingo número 7 del tiempo ordinario. Jesús sigue con el sermón en la montaña, este sermón que ya lleva algunos domingos proclamando, pero ¿qué hace ahí Jesús en la montaña? Está actualizando el mensaje que Moisés había transmitido al pueblo, pero lo está actualizando. ¿De qué manera? Le está dando sentido a aquello que ya todos sabían que tenían que hacer y lo estaban haciendo, pero el problema aquí es que se habían olvidado del amor. Estaban haciendo las cosas, estaban cumpliendo la ley del Señor, pero sin amor. Y es que no hay nada más frustrante y más tedioso que encontrar a alguien que haga las cosas sin amor. Imaginemos esto: un sacerdote que no ama la iglesia. El que sigue. Un padre de familia o madre de familia que no ama a su esposo o a su esposa. Un profesionista que no ama su profesión o lo que estudió. Si no trae dinero, no la puedo atender. Sin pasión, sin entrega. Feo es ver a alguien así. Es una persona frustrada, pero que también le hace la vida pesada a los demás. Y lo peor es que cuando nosotros recurrimos a algún servicio de una persona que está realizando su profesión o su vocación sin amor, vemos a alguien que sufre, que se frustra y hace que los demás vivan frustrados y enojados también. Por ello, lo que pudiéramos sacar de esto primero es: nunca hagamos nada sin amor. Si no lo vamos a hacer enamorados, mejor ni lo hagamos. Y aquí es donde tienen sentido las lecturas de hoy. Jesús, allí en la montaña de las bienaventuranzas, quiere darle sentido a la ley de Moisés. Es decir, no es porque no estén haciendo lo que deben hacer, no es porque no sepan qué deben hacer. Lo que Jesús está reclamando es que se han dejado de hacer las cosas con amor. Y es más importante el cumplimiento que el mismo amor. Y entonces en el Evangelio de hoy de San Mateo encontramos: ¿han oído ustedes que se dijo? Ahora yo les digo. Quiere decir, está bien lo que hacen, qué bueno que lo hacen, pero lo que no está bien es que lo hagan sin amor. Porque el amor le da sentido a todo. Y es que la raíz de todos los males en el mundo, en la sociedad, en nuestra familia, tienen que ver con alguna de estas dos cosas: con el amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Todo el odio que puede surgir de una nación a otra, el hambre y los grandes problemas sociales de nuestro mundo tienen que ver con no encontrar en el prójimo a Dios, o no amar a Dios sobre todas las cosas y amarlo solamente de palabras, con el pensamiento, con bonitas oraciones, pero no en lo concreto del prójimo. Recordemos que el amor al prójimo pone en evidencia el amor a Dios. Sean santos como yo soy santo. Y es que en nuestra sociedad del siglo XXI hemos creído que la santidad es inalcanzable, pero la sorpresa es que ya somos santos desde el bautismo. Solamente crecemos o decrecemos en santidad. Y cuando el Señor nos dice: sean santos como yo soy santo, no es que quiere que seamos perfectos sin equivocarnos, sino que lo que el Señor quiere es que no dejemos de luchar, no dejemos de intentarlo. Y Jesús dejó lo necesario para crecer en santidad como Dios. Tenemos los dones del Espíritu Santo, tenemos los sacramentos en la iglesia, tenemos el mismo ejemplo de la vida de Jesús, un Jesús que fue hombre, que lloró, se preocupó, se puso furioso, un Jesús que enseña al hombre cómo ser hombre. Tenemos el camino seguro, tenemos el modelo seguro, que es el mismo Jesús. Y lo segundo que nos pide el Señor es: y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí encontramos el problema. El objetivo es amar al prójimo, el problema es el mismo prójimo. Y es que, queridos hermanos, el amor le da sentido a todo. El amor a un ideal. Y de esto tenemos muchos ejemplos en la vida de la iglesia y del mundo. Tenemos, por ejemplo, a Tomás Moro, tenemos, por ejemplo, a Santa Teresa de Calcuta, a Nelson Mandela. El amor a un ideal le da sentido a la vida. El amor a una persona. Siempre he creído que en las personas hay tantos tesoros escondidos que solamente el amor es capaz de revelar. O incluso el amor a un recuerdo que liberan estas hormonas de la felicidad, como son la serotonina, la dopamina. Y con esto quiero decir
que el amor le da sentido a toda la vida del hombre. Aquí encontramos el problema y dónde encaja el evangelio de hoy. Cuando por la vida nos encontramos personas que van heridas y solamente quieren herir, cuando nos encontramos personas lastimadas que solamente lastiman, ahí se arruina todo. El corazón se enferma. Porque ¿quién de nosotros no nos hemos encontrado en la vida a alguien así? O incluso también, ¿quién de nosotros no ha sido para otra persona alguien así? Y cuando nos encontramos personas así o nosotros hemos sido ese tipo de personas, vemos que la tristeza, el rencor, el mal humor se convierten en dictadores en nuestra vida. Y es aquí donde nos encontramos con las dos enfermedades del siglo XXI, o es la depresión o la ansiedad. La depresión es estar en un constante regresar al pasado, vivir en el pasado, no superar el pasado. Y la ansiedad es estar excesivamente preocupados por el futuro. Y cuando a la mayoría de las personas le preguntamos qué es lo que le preocupa, regularmente o es algo del pasado que no ha quedado superado, o es algo del futuro que ni siquiera sabe si va a suceder. El 90% de las cosas que nos preocupan muchas veces no suceden, y es ahí donde hemos dejado de vivir el presente. Y en medio de todas estas situaciones donde el prójimo pone a prueba nuestra fe, hoy el Señor nos sale al encuentro con un mensaje contundente y claro. Si nuestro corazón se ha enfermado en el intento de querer amar porque fuimos creados con amor, por amor y para amar, la solución está en la práctica del perdón y no hacer resistencia al hombre malo. Dos consejos que el Señor nos da, muy humanos y muy actuantes hoy en nuestro mundo. ¿Qué es el perdón? El perdón es un regalo para ti y es también, así en un primer momento definiéndolo, un poquito de amor propio. Aquella mujer que se hizo muy famosa en la guerra de Vietnam, Kim fue, cuando creció después de ver su fotografía huyendo desnuda y después de que le presentaron a uno de los que bombardearon su pueblo, por el cual sufrió muchísimas quemaduras, llegó a decir que el perdón es el arma más poderosa del mundo. Y entonces podremos decir también que el perdón es aquel que libera al corazón de aquellas cárceles donde muchas veces se encuentra agonizando, se encuentra muriendo. El perdón también es algo que atenta contra la misma estructura psíquica del hombre. Porque ¿cómo puedo perdonar a aquel que me ha herido? ¿Cómo puedo perdonar a aquel que le entregué todo mi corazón y lo destrozó? Pero hoy el Señor nos da un mensaje claro y contundente. Te invito a que lo escuchemos. ¿Han oído ustedes que se dijo ojo por ojo, diente por diente? Pero yo les digo, no hagan resistencia al hombre malo. Amen a sus enemigos. Hagan el bien a quienes los odian. Rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de mi Padre Celestial que está en el cielo. Regresemos al mensaje. El perdón, como nos invita a verlo Jesús, entonces supera todo amor propio, porque no es solo hacerme cargo de aquello que el otro realizó y en mí tuvo una reacción, sino que es amar a la persona que nos hizo daño. No solo es perdonar para que yo esté bien, sino que el amor cristiano supera eso. El amor cristiano es: te perdono y te amo para que estés bien. Qué locura de nuestro Señor, sin duda alguna. Amar al que nos hiere, amar al que nos ha lastimado. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Viendo la cruz. El Señor se adelantó a hacerlo primero, perdonando a los mismos que lo habían crucificado y entregado a la muerte. El Señor nos enseña cómo hacerlo cuando se hizo hombre. Entonces aquí vemos una gran aplicación para nuestra vida. ¿Por qué el Señor ha puesto frente a mí a una persona dañada que me dañó, a una persona herida que me hirió? ¿Por qué el Señor quiso ponerla frente a mí? Quiso ponerla en mi vida. Es que el Señor la ha puesto frente a mí, ha puesto estas personas en nuestra vida para reproducir en ellas lo que Él ha hecho con nosotros. Porque si el Señor nos dice, sean santos como yo soy santo, es decir, reproduce, haz con ellos lo que el Señor ha hecho contigo. Perdona como Dios te perdonó a ti. Ama como Dios te ha amado a ti.
Ten paciencia como el Señor ha tenido paciencia contigo. Soporta como el Señor te ha soportado. Aquí, queridos hermanos, se da la esencia de lo que somos. Somos imagen y semejanza de Dios. Bueno, pues eso que somos, entonces practiquémoslo queriendo ser no como Dios, aunque Él nos ha dicho sean santos como yo soy santo, sino que intentemos reproducir esa santidad que Dios ha tenido para con nosotros. Reproduzcámosla con los otros. Siente como Dios siente, ama como Dios ama, perdona como Dios perdona. Allí está la plenitud de la vida. Queridos hermanos, la clave para que nuestro amor no muera y se vuelva fecundo está en no hacer resistencia al hombre malo, en saber perdonar, porque es el arma más poderosa que existe. Es el arma y la medicina a la vez, que puede acabar con mucha frustración, que puede acabar con odios, que puede acabar con cosas que tanto nos destruyen y nos desaniman a seguir luchando. El libro de Levítico nos los ha dicho muy claro. No odies ni siquiera en lo profundo de tu corazón, para no cargar con un pecado ajeno al nuestro. Y hermanos, ya tenemos bastante con nuestro pecado como para andar cargando los pecados de los demás. Si el amor le da plenitud a todo, no dejemos que nuestro amor se manche. No dejemos que nuestra capacidad tan grande que nos ha dado Dios de amar quede infecunda en nuestra vida y en la vida de los nuestros. Porque venimos a este mundo a amar y a ser amados. Y quienes no hagamos esto, estamos desperdiciando la única vida que Dios nos ha dado. Queridos hermanos, les mando mi bendición y los invito a que no bajemos la guardia orando por las vocaciones en nuestra iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.